Muy buenas amigos de YouTube. Hoy vamos a construir un detector de metales totalmente artesanal, totalmente casero. Bueno, pues aquí podemos ver algunos, algunos detectores de metales. Como vemos estos son comerciales. Los hay de diferentes precios y diferentes prestaciones. Los hay económicos como este. Los hay más profesionales, como por ejemplo este. En fin, hay una gran variedad donde elegir y el que vamos a hacer nosotros es uno que va a ser totalmente casero, es decir, va a ser construido con materiales en la mayoría reciclados y baratos y fáciles de conseguir. Bueno, pues el detector de metales, como podemos ver, pues consta de una parte mecánica que es el, el armazón, donde se agarra, donde se apoya, el plato y ya la parte electrónica, la caja. Estos ya son más complejos, tienen pantalla, tienen multitud de mandos. Nosotros lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Bueno, pues la primera operación que vamos a hacer va a ser construir el plato y el alma del plato del detector de metales es la bobina o bobinas. Bueno, el que voy a construir es bastante sencillo, solamente consta de una bobina y seguidamente vamos a pasar a fabricarla. Antes de nada me voy a llevar el ordenador. Ajustar un poquito. Pues bien, aquí tengo un tablón de madera al cual he pegado un folio en formato DIN A4. Bueno, pues he trazado un segmento de 200 milímetros. He hallado el punto medio, he hecho centro en el punto medio con el compás y con 100 milímetros que corresponde al radio he trazado una circunferencia. Bueno, pues luego he trazado un diámetro perpendicular, otro diámetro perpendicular, de manera que la circunferencia ha quedado dividida en 4 partes. Y he ido trazando las bisectrices de los ángulos que han quedado y prolongándolas, prolongándolas de dos ángulos opuestos, por ejemplo esta y esta, esta y esta, y lo que me ha quedado, pues he vuelto a dividirlo, es decir, a calcular la bisectriz de tal manera y prolongarla de tal manera que la circunferencia me ha quedado dividida en 16 partes, 16 puntos. En cada punto vemos que he puesto una punta y sobre este molde vamos a devanar la bobina. Bueno, la bobina, las dimensiones de la bobina en este caso son críticas, tienen que respetarse siempre. Es decir, el ancho de bobina va a ser de 200 milímetros. El número de espiras va a ser 30 espiras y el hilo que vamos a utilizar es hilo de cobre esmaltado de 0,6 milímetros de diámetro. En la escala americana, es decir, los calibres en la escala americana corresponde al 22, pero bueno, sabemos que mide 0,6 milímetros de diámetro y estoy hablando de diámetro
y no de sección. Aquí tenemos hilo. Este hilo es de 0,6 milímetros y vamos a empezar a confeccionar la bobina. Por la punta marcada como el número 1, cogemos un extremo, le hacemos un bucle y vamos pasando el hilo por el contorno de la bobina del molde, hasta completar las 30 espiras que requiere el devanado. Hemos dado la primera. La segunda, muy importante, que no nos colemos. Yo para esto soy muy despistado. Ya llevamos 3. Aquí las espiras tienen que estar lo más juntas posible y la bobina tiene que estar tirante, tiene que estar, tiene que estar tensa, no puede quedar floja. Hemos dicho 3 y esta sería la cuarta espira. Y esta sería la quinta espira. Bueno, y este trabajo no tiene más, hasta completar las 30 espiras que consta el devanado. Bueno, pues ya está terminada la bobina. Como vemos, aquí tenemos las dos cabezas de bobina y aquí he recortado unos trozos de cinta aislante que tenemos que poner con el fin de que no se nos deshaga la bobina. Vamos a empezar por aquí. Es muy importante que la cinta aislante esté apretada, que las espiras queden pegando una con otras, que no queden ninguna espiras sueltas. De lo contrario, el circuito puede no funcionar. Vamos a tomar una parte opuesta de la bobina y vamos a hacer la misma operación. Ahora vamos a tomar otra de la punta de el mismo lado, pero de la parte superior, este mismo da. Al final vamos a coger, uy va, que la cinta quede bien tirante, eso sobre todo, y luego terminaremos de encintar la bobina. Ahí. Vamos a ponerle otro trozo de cinta aquí.
Creo que debería haber usado unas puntas un poco más largas, pero bueno, esto es lo que tenía. Así este trabajo, pues, se hubiera hecho de manera más cómoda. Pero bueno, lo que tenía. Aquí procuramos que no rocen mucho los cables, los hilos, porque se les puede ir el barniz. Bueno, pues vamos a comenzar a sacar puntas, porque así ya no se nos va a deshacer el devanado. Vamos a sacar esta, por ejemplo, que es donde tiene el bucle. Bueno, aquí le voy a poner otra tira, porque es donde tiene el bucle, y para que no se nos deshaga la bobina, no se nos deshaga por ahí. Bueno, ya le podemos quitar el bucle y empezar a extraer las puntas con cuidado de no dañar las bobinas. Lo mejor es inclinar un poco la punta hacia adentro y tirar de ella hacia arriba. Así nos ahorramos tener que poder dañar la bobina. Aquí le vamos a poner otro, aquí ya que se puede manipular mejor la bobina, le voy a poner otro cacho de cinta aislante. Y ya continuamos, seguir sacando puntas. Inclinamos un poco y tiramos de ella. Estas las clavé bien, coño. Las clavé bien, que hay algunas que no puedo ni sacarlas. Ahí. Y ahí ya con mucho cuidado. Ahí. Voy a retirar esta última, que es la que tiene el primer bucle. Ahí. Entonces ya podemos manipular la bobina a nuestro antojo. Ahí. Y vamos a seguir colocando trocitos de cinta aislante. Ahí trabajamos mejor. Por las partes que no quedaron cubiertas, le vamos a ir poniendo los trocillos de cinta. Luego la cubriremos entera. Esto es provisional para evitar que se nos deshaga la bobina. Aquí ya tenía cortado, yo como hemos visto, tenía cortado unos pedazos de cinta aislante, que es lo que vamos a utilizar como aislador. Va a ser suficiente. Esta bobina no va a llevar mucha tensión. El circuito va a funcionar con 9 voltios, con solamente 9 voltios. Vamos a poner alguna más, ya que las hemos cortado. Que quede bien apretadito, quede bien apretado la cinta, para que la bobina quede compacta. Bueno, yo creo que ahí no se va a caer. Luego ya, como he dicho, la liaremos enteramente en cinta, que quede bien protegida. Pero de momento así no se nos va a deshacer. Y lo que vamos a hacer ahora, voy a quitar el
el tablón con el molde. Voy a igualar las puntas. Este hilo de cobre, que esto lo suelo sacar yo de transformadores, de motores, de cualquier aparato eléctrico que lleve bobinas, pues como sabemos que van esmaltados. Y para que hagan contacto hay que quitarle el esmalte que lleva aquí en las puntas. Mucho cuidado. Con un cuchillo, una navaja, una tijera, cualquier cacharro que corte, se le retira el barniz, porque si nos olvidamos de retirar el barniz, luego al conectarlo, porque esto luego va a ir estañado a un cable, y al conectarlo nos va a hacer una falsa conexión, una soldadura falsa. Es decir, se va a pegar al cable, pero no va a ir conectado. Y, como es lógico, no va a funcionar. Este es el segundo hilo de la bobina. Aquí, cuidado, y aquí he tirado demasiado y se me ha salido un poquito de la cinta. Bueno, esto no pasa nada. Esto se puede hacer también pegándole con un poco de fuego, con la llama de un mechero. Se quema el barniz y ya una vez que está quemado es más fácil quitarlo, y así quitarlo a lo vivo. Esto le vamos a, bueno, le ponemos un cachito, un trocillo de cinta, más que nada para que queden iguales. Pero bueno, antes de nada vamos a tomar un polímetro. Está puesto en continuidad y vamos a ver si la bobina que hemos hecho, vamos a medirla, y efectivamente vemos que suena, y si suena es que tiene continuidad. Vamos a medir la resistencia, que como vemos es de 1,5, 1,4 ohmios. Vamos a apagar el instrumento de medida. Y ahora, como dije, el último paso, voy a tomar un rollo de cinta aislante y voy a tapar toda la bobina. Ahí hacemos esto para que queden los dos cables queden juntos, y ahí sí ya tirando con cojones. Esto le podemos dar vamos, yo creo que con una capa va a ser suficiente, pero vamos, que se le puede dar otra capa más. Mejor aislación, mejor aislamiento va a tener. Siempre procurando tirar de la cinta para no dejar espacios de aire y dejar compacta la bobina.
Bueno, pues esto vemos que no tiene más. Esto es simplemente rodear con una capa de cinta aislante la bobina hasta dejarla completamente cubierta. Como vemos, no es una operación que es sencilla, que no tiene complicación alguna. Bueno, pues así se haría con todo el devanado. Voy a terminar la bobina y luego vamos a acoplarla en lo que es el plato. Primero vamos a estañar los dos terminales y vamos a buscar algo que nos pueda servir como plato y acoplar la bobina que hemos confeccionado. Pues aquí tengo la bobina totalmente terminada. Lo único que le he hecho, como podemos ver, ha sido estañarle un cable 2x1. Ese cable va estañado a las dos salidas de la bobina, los dos extremos de cable que hemos dejado libre. Y este cable pues se irá enrollado sobre el tubo que va a sostener el plato y irá al circuito que vamos a construir posteriormente. Bueno, pues antes de nada lo que vamos a hacer es comprobar la inductancia de la bobina para ver si nos da los 0,54 milihenrios requeridos. Para ello tenemos este comprobador. Como sabemos, no comprueba bien los tiristores y los triac, pero las inductancias y las capacidades las mide con relativa exactitud. Vamos a conectarlo a una pila de 9 voltios. Y seguidamente vamos a conectar los dos cables que tenemos sueltos al zócalo del medidor. Como son cables que son un poquito gordos, pues le cuesta trabajo, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Vamos a poner en marcha nuestro comprobador y vemos que nos da 0,53 milihenrios. Vemos que es prácticamente el valor que buscábamos. Y también te da el valor de la resistencia. Y bueno, como vemos, la bobina, que es la parte principal del plato, queda terminada. Vamos a desconectar el medidor. Sacamos los cables del zócalo y esto ya no lo vamos a necesitar para nada. Pues aquí tengo el plato. Como vemos, es un plato de plástico. Esto está reciclado de un recipiente. Este plato es muy útil porque en su parte interior tiene un saliente que encaja a la perfección con la bobina. Al plato le hemos hecho unos agujeros diametralmente opuestos para poder sujetar la bobina mediante bridas de nylon, exactamente igual que estas. Y es la operación que vamos a hacer. También le hemos practicado un orificio, que es este, de mayor tamaño, para poder introducir el cable, que es la operación que vamos a hacer ahora.
Y ahora seguidamente vamos a colocar 6 bridas de nylon. Como vemos, los orificios están diametralmente opuestos para poder sujetar mejor la bobina al plato. Bueno, aquí aprovechamos y ahí los agujeros los he hecho un poquito justos. Tenía que haber utilizado una broca de mayor diámetro. He utilizado una broca el Rotalin con una broca de 4 milímetros. Tenía que haber utilizado una broca un poquito más gruesa. Pero bueno, tampoco entra tan mal. Y nos faltan de colocar otras 3. Aquí se queda, como vemos, gracias al saliente este que se queda, que tiene aquí este pequeño saliente. No sé si se aprecia, si lo aprecia la cámara. Pero tiene aquí un pequeño saliente que lo que hace es que consigue que la bobina esté correctamente centrada en el plato. Vamos a colocar la última brida ya. Y ahora con el alicate pues vamos a cortar la parte que nos sobra de las bridas de nylon. Y ya tenemos el plato del detector. El plato del detector está ya totalmente terminado. Aquí le vamos a poner un trocito de tubo de PVC que nos va a servir para poder acoplarlo al bastidor, al armazón del detector de metales. Bueno, pues eso será lo último que vamos a hacer.
el siguiente paso pues será ya montar el circuito, que veremos que es muy sencillo. Y bueno, y posteriormente pues haremos el armazón con PVC y montaremos y haremos una prueba del detector. De momento el plato donde va la bobina, que es una de las partes más importantes del detector de metales, pues está ya montado, tenemos terminado. Pues ha llegado la hora de montar la placa. Aquí la tengo preparada junto con el resto de componentes y con el manual, con las instrucciones. En todo momento vamos a seguir las directrices que nos vienen aquí. Bueno, aquí tengo preparado el diodo rectificador, y el diodo Zener. Como vemos, el diodo rectificador, el 1N4148, es un poquito más gordo que el Zener. Es lo primero que vamos a montar, como viene aquí. Tomamos la placa, vamos a buscar la posición respectiva del diodo rectificador. Aquí está D1 y esta es la posición que ocuparía el Zener. Aquí vemos que tiene una franjita que corresponde con el cátodo. Pues vamos a hacer coincidir el cátodo del diodo, que es este, la que va pintada con negro, con el de la serigrafía. Quedaría así. Y ahora vamos a darle unas gotitas de estaño y vemos que tenemos el soldador o cautín con punta muy fina. Calentamos y hemos dado un puntito y el otro. Lo bueno de estas placas es que se trabaja bastante bien con ellas, ya que los puntos de soldadura son grandotes. Bueno, pues aquí tenemos el diodo rectificador montado en su posición y vamos a hacer lo mismo con el Zener. Aquí vemos el cátodo. Esa franjita negra corresponde con el cátodo y vamos a hacerlo coincidir con el cátodo de la serigrafía que viene en la plaqueta. Tiramos de él. Está el componente ya en su sitio y vamos a proceder a darle dos puntitos de estaño como hicimos con el diodo rectificador.
Oh, qué bien ha quedado. Siempre es bueno mirarlo con una lupa para ver los puntos, a ver qué tal nos ha quedado. Como vemos, nos ha quedado bastante bien. Y aquí vamos a buscar una tijerilla o unos alicates de corte. Yo tengo a mano la tijera y vamos a retirar el sobrante. Pequeñas varillas, estos alambrillos que sin dañar la placa. Bueno, pues ya tenemos colocados los diodos. Apartamos la placa y con un boli, pues vamos, una vez que vayamos montando componentes, pues los vamos tachando para saber que los tenemos montados. Lo próximo que vamos a montar van a ser las resistencias. Aquí las tengo, la resistencia R1, que es de 330 ohmios. La separamos y con el polímetro vamos a comprobarla para que no haya ningún error. Esta no es. O sí, estaba. He seleccionado el campo de medida erróneo. Es esta. 323 ohmios es esta. Vamos a buscar su lugar. Como vemos en la resistencia R1, aquí vemos la posición. Y la vamos a insertar en su alojamiento. Aquí tenemos mucho espacio para colocar los componentes y aquí, por ejemplo, la pinza pues podemos prescindir de ella. Siempre se abren un poquito las patas, los pines, para que al darle la vuelta a la placa para realizar los puntos de soldadura, pues se nos quede fijo el componente. Hay que asegurarse de que efectivamente los puntos están bien hechos, porque luego vienen malas conexiones, los circuitos no funcionan y esto es achacable a una mala soldadura. Bueno, pues yo no sé qué he hecho con la tijera, que la tengo aquí. Y ya tenemos la resistencia R1, la cual vamos a tachar, y vamos a seguir con la resistencia R2, que es de 470 ohmios.
esta es, y vamos a preparar también la resistencia R3, que también es de 470 ohmios. Vale. Ambos son iguales, ambas resistencias, ambos componentes son iguales, tienen el mismo valor resistivo, y vamos a buscar su colocación R2 y R3, o sea, R2, a ver si aparece por aquí R2, aquí la tenemos. R2, y vamos a buscar el lugar de R3, que viene aquí. Perfecto. Y vamos a realizar la estañadura de los componentes. En este caso son resistencias. Ahí tenemos el primer punto. El segundo punto. Vamos a ver la otra resistencia. Y ya tenemos estañado las dos resistencias. Vemos que los puntos tienen que formar un cono. Exactamente, para que esté bien, que eso quiere decir que el estaño ha fundido bien y se ha pegado a la placa. R2 y R3. Vamos a montar la resistencia R4, la 2K7, y es esta. A mí siempre me gusta comprobar los componentes antes de montarlos. Bueno, pues aquí vemos que está la posición de R4. Vamos a montar la resistencia. Y le vamos a dar el estaño. Calentamos. Y una vez que está la pista caliente, no por mucho tiempo, esta placa es mucho más resistente, pero normalmente no se debe aplicar mucho tiempo, pues un segundo o dos, para no quemarla. Vemos que tiene los puntos en forma de cono. Y por último, vamos a montar la resistencia R5, que es la última que queda ya. Aquí vemos su colocación, su lugar en la placa.
ahí está metida en su sitio. Y vamos a estañar el componente. Calentando. Hasta que se deposite el estaño en la placa. Vale. Una vez que tenemos montada la primera parte, la resistencia y los condensadores, perdón, las resistencias y los diodos, vamos a montar los condensadores o capacitores, que vemos que tenemos 3, pero hay que montar 2. El condensador C1 hay que elegir uno entre estos 2. Ya estuvimos midiendo las capacidades. El condensador C2, lo tengo marcado aquí con un 2, es de valor fijo y va a ser el primero que vamos a montar. Aquí está su posición en la placa. Voy a usar la lupa para vale. No está terminado de soldar. Nos queda una patilla. Ya que estoy, la corto. Y vamos a darle el puntillo, el punto que nos falta. Ya está conectado C2, bueno, y aquí en C1 tenemos la cebolla. C1, 1 es de 1,182 nanofaradios o 1184 perdón, 1,184 nanofaradios o 1184 picofaradios, y el otro es de 2937 picofaradios, 3 nanofaradios. ¿Cuál vamos a elegir? Bueno, pues vamos a elegir el que tiene mayor capacidad. Elegiremos el que tiene mayor capacidad. Si en un caso no funcionase correctamente el circuito, pues lo desoldaremos y montaremos el otro. Buscamos la posición de C1.
Y esto siempre es igual, esto de soldar componentes siempre es igual, calentar, aportar y, y esperar que seque, bueno, que enfríe, mejor dicho. Hemos montado ya los condensadores, hemos escogido el grandote y marcamos también C2. Y vamos a montar los 3 transistores. Aquí los tenemos. Como son exactamente iguales T1, T2 y T3, lo que debemos hacer, bueno, no importa cómo son iguales la posición, es decir, T1 lo podemos poner este aquí, aquí y aquí, o cualquiera de ellos. Aquí vemos la posición en la serigrafía, es decir, la parte plana, la parte lisa del componente tiene que coincidir con la parte lisa de aquí. Vamos a un poquito las patillas, pines, ahí, a doblarlas un poquito, así, con el fin de que entren en sus respectivos alojamientos. Vamos a empezar, por ejemplo, a montar T3. Ahí vemos que lo hemos fijado ya en su sitio. El transistor T3. Vamos a ayudarnos con la lupa. Y con la pinza para sujetar esto un poco. Y de vez en cuando hay que limpiar la punta del estañador. Y lo mismo, calentar. Esperamos un ratito que funda, un ratito, bueno, un segundo, que funda y retiramos el cautín. Ahí está. Porque no queremos quemar la placa. Ahí vemos el decapante, este estaño es autodecapante. No necesita pasta, no necesita colofonía, ni flux, ni nada por el estilo, lo lleva en el interior. Y aquí podemos ver cuando se estaña algún componente, cómo sale, se queda así como una huilla. Pues ya tenemos montado el transistor T3. Vamos a hacer lo mismo con el resto de los componentes. Aquí hacemos lo mismo, la misma operación, la patilla central del transistor que corresponde a la base, la abrimos un poquito con la pinza para facilitar el montaje. Aquí tenemos T1, por ejemplo, pues T1 para adentro. Y ya vamos a hacer lo mismo con el otro transistor y lo dejamos colocado y ya soldamos.
en su sitio y vamos a proceder a darle los puntos. Vale. Vamos a cortar el sobrante. Pues vamos a tachar los transistores porque ya los hemos montado. T1, T2 y T3. Vamos a montar el diodo LED. Aquí vemos las instrucciones. Bueno, en todos los LED suelen tener el cátodo, digamos, son cojos. La patilla correspondiente al cátodo, este sería el cátodo, es más corta. Y aquí en la serigrafía vemos que el lugar indicado por el LED es una circunferencia, pero tiene una parte plana. Bueno, pues el orificio que está tocando la parte plana corresponde a la posición del cátodo, es decir, la patilla corta. Aquí se ve muy claramente. Ahí está la posición del LED. Este sería el cátodo. Vemos que es un poquito más corto. Podemos comprobarlo con el polímetro si queremos. Vemos que luce un poco. Y que marca lectura. Si le damos la vuelta, no marca nada. Es mejor asegurarse, yo prefiero asegurarme 2 veces y soldar una vez. Hemos dicho que el cátodo, o sea, la parte coja, en la parte plana. Vamos a hacer exactamente lo que nos dice aquí. Ahí tenemos el LED. Siempre nos aseguramos que funda, no que me cansaré de repetirlo. Y el LED, listo. Pues bueno, pues ya con los demás componentes se procede de la misma manera. Aquí nos faltaría de montar el potenciómetro, el switch, el interruptor, y el otro potenciómetro, y montar el cablecito de alimentación, es decir, para la pila de 9 voltios. Bueno, esto ya como vemos es todo igual. Calentar, siempre siguiendo el esquema, calentamos, aportamos el estaño y retiramos el
estañador o cautín. Y bueno, luego posaremos, el próximo paso será a devanar la bobina, que es la parte más difícil de este trabajo.